La Federal Bureau of Investigation acaba de abrir su caja de seguridad con un taladro, susurró el gerente. Mis padres habían copiado mi llave en secreto, escondiendo su dinero sucio junto a las joyas de mi abuela. Ya estaban celebrando mi arresto por sus delitos federales. Pero pasaron por alto un detalle fatal. ¿Victoria? La voz al otro lado de la línea era poco más que un susurro irregular y tembloroso. Victoria, lo siento muchísimo. Intenté detenerlos. Exigí ver la orden federal, pero me ignoraron por completo. Me quedé perfectamente quieta en mi escritorio de caoba, con el horizonte de la ciudad extendiéndose detrás de los ventanales de mi oficina en la esquina. A los 41 años, como directora de cumplimiento corporativo de una de las firmas de logística más grandes de la costa este, estaba íntimamente familiarizada con la anatomía de un ataque de pánico. Podía escucharlo en la respiración superficial y rápida de David Miller, el gerente principal de la sucursal de First Metropolitan Depository. Respira, David, dije suavemente, manteniendo en mi voz la cadencia constante y sin fricciones de un metrónomo. Dime exactamente qué está pasando en la bóveda. La Oficina Federal de Investigaciones está aquí, articuló David con dificultad, mientras el ruido de fondo de la llamada se llenaba de repente con el pesado y resonante sonido de botas tácticas contra los pisos de mármol. La División de Delitos Financieros bloqueó todo el nivel subterráneo. Ni siquiera pidieron la llave de la guardia. Trajeron a un cerrajero estructural. Victoria. Simplemente aplicaron un taladro de carburo de tungsteno de alta resistencia directamente a la placa frontal de bronce de su caja de seguridad. La están abriendo por completo. Cerré los ojos, dejando que la imagen visceral y profundamente violatoria me inundara. La caja de seguridad 714 se suponía que era un santuario. Era un cajón largo y pesado de acero revestido en 2 pies de concreto reforzado y hierro sólido, descansando en el sótano más oscuro y seguro de la ciudad. Dentro de esa caja estaba la suma total del legado real e incorrupto de mi familia. Contenía el estuche de madera forrado de terciopelo de mi difunta abuela con el anillo de zafiro de la era romano que ella había sacado de contrabando de Europa. Contenía certificados de nacimiento originales, las escrituras de una pequeña cabaña junto al lago que mi abuelo construyó a mano y una pila de frágiles fotografías en tonos sepia de antepasados que realmente entendían el significado de la integridad. Y ahora, un equipo de agentes federales con chalecos de Kevlar la estaba destrozando, con sus manos enguantadas hurgando entre las perlas de mi abuela, buscando la podredumbre que mis padres habían enterrado junto a ellas. Dijeron que estaban buscando, David, pregunté, aunque ya sabía la respuesta con absoluta y aterradora certeza. Efectivo, susurró David, con la voz quebrada por una mezcla de terror y profunda confusión. Victoria, vi el interior de la caja antes de que me empujaran fuera de la bóveda. Había montones de billetes. Fajos de billetes de $100 envueltos en bandas elásticas industriales. Encajados justo al lado del estuche de joyas de su abuela. Cientos de miles de dólares en moneda cruda y no declarada. Lo están empaquetando todo como evidencia. Me entregaron un aviso de incautación. Victoria, creen que usted está lavando dinero. Gracias por llamarme, David. No hablé con ellos sin la presencia del asesor legal general del banco, instruí con calma y corté la conexión. No arrojé mi teléfono al otro lado de la habitación. No me derrumbé en lágrimas histéricas. Simplemente coloqué el dispositivo boca abajo sobre mi inmaculado escritorio, me puse de pie y alisé las arrugas de mi traje de falda color carbón hecho a la medida. Caminé hacia el minibar en la esquina de mi oficina, me serví un vaso de agua mineral con hielo y tomé un sorbo largo y lento. La traición había sido ejecutada con el tipo de impresionante arrogancia sociópata que solo mis padres podían reunir. Mi padre, Richard Sterling, era el comisionado de la ciudad para la zonificación y el desarrollo urbano. Mi madre, Evelyn, era una filántropa de la alta sociedad que pasaba sus días organizando galas benéficas y sus noches administrando meticulosamente las fuentes de ingresos alternativas de mi padre. Durante una década, Richard había operado esencialmente como un peaje de cuello blanco. Si un desarrollador comercial quería que se aprobara un rascacielos o que se pasara por alto una restricción ambiental, un sobre muy abultado de billetes de $100 imposibles de rastrear y no secuenciales tenía que encontrar su camino hacia las cuidadas manos de Evelyn. Pero ocultar ese tipo de riqueza física ilícita en la era bancaria moderna es increíblemente difícil.
Como político de alto perfil, las cuentas bancarias nacionales, las propiedades inmobiliarias y las carteras de acciones de Richard estaban sujetas a rigurosas auditorías anuales por parte del Comité de Ética del Estado. No podían poner el dinero de los sobornos en un banco tradicional. No podían enterrarlo en el patio trasero. Necesitaban un punto ciego, un agujero negro financiero completamente aislado del escrutinio gubernamental. Necesitaban un chivo expiatorio con un historial federal absolutamente inmaculado e intachable. Necesitaban a su hija de 41 años. Hace 3 años, fui hospitalizada durante una semana con un caso grave de neumonía bacteriana. En mi estado febril y exhausto, entregué a mis padres las llaves de mi apartamento para que pudieran alimentar a mi gato rescatado y entrar mi correo. Mi llavero también tenía la pequeña llave de bronce de corte intrincado para la caja 714 de First Metropolitan. Había confiado en ellos. Había asumido que los límites biológicos inherentes de la paternidad me protegerían. Pero mientras yo yacía en una cama de hospital conectada a un goteo intravenoso, mi padre había llevado mi llavero a un cerrajero clandestino. Hizo un molde maestro de cera y forjó un duplicado perfecto e imposible de rastrear. Durante 36 meses, mientras yo estaba ocupada construyendo mi carrera y auditando cadenas de suministro corporativas, mis padres bajaban silenciosamente en ascensor hasta la bóveda subterránea de First Metropolitan. Debido a que mi nombre era el único en el contrato de arrendamiento, el banco nunca marcó la actividad como sospechosa. Richard y Evelyn simplemente falsificaban mi firma en el registro de acceso, usaban su llave duplicada junto a la llave de guardia del banquero y trataban mi sagrado relicario familiar como una sucia alcancía ilícita. Luego, metieron cientos de miles de dólares en pagos de sobornos ilegales justo al lado del anillo de bodas de mi abuela. Usaron mi nombre limpio, mi crédito impecable y mi completa ignorancia como un escudo humano contra la Oficina Federal de Investigaciones. Sabían que si la agencia alguna vez rastreaba el dinero, la orden de cateo tendría mi nombre, no el de ellos. Estaban dispuestos a dejarme pudrir en una penitenciaría federal durante 20 años solo para mantener sus propias manos limpias. El teléfono de mi escritorio sonó, devolviéndome al presente. La pantalla digital parpadeó con el nombre de mi asistente ejecutiva, Sara. Sí, Sara, respondí, presionando el botón del altavoz. Señorita Sterling, dijo Sara, con la voz tensa, tratando desesperadamente de mantener su compostura profesional. Hay 4 caballeros en el área de recepción. Mostraron placas. Dijeron que son de la División de Delitos Financieros de la Oficina Federal de Investigaciones y exigen verla de inmediato. Llamo a la seguridad del edificio. No, Sara, eso no será necesario, respondí. Mi voz era fría y plácida como un lago congelado. Por favor, ofrézcales café y acompáñelos directamente a mi oficina. Regresé a mi escritorio y me senté en mi pesada silla de cuero. Crucé las manos perfectamente frente a mí, mirando las pesadas puertas de roble de mi oficina. Mis padres pensaron que habían diseñado la trampa perfecta y hermética. En ese momento estaban sentados en su enorme finca suburbana construida a medida, bebiendo whisky escocés caro, esperando con total seguridad que la Oficina Federal de Investigaciones sacara a su hija esposada de un rascacielos corporativo. Pero mis padres cometieron un error de cálculo catastrófico y fatal. Asumieron que yo era solo una hija ciega y confiada, y olvidaron a qué me dedico. Soy auditora corporativa senior. Cazo anomalías para ganarme la vida. Noto discrepancias microscópicas que otros seres humanos pasan por alto a ciegas. Y hace 8 meses, cuando visité mi caja de seguridad para recuperar mi pasaporte, noté que la diminuta y microscópica capa de polvo de terciopelo en la bisagra interior del joyero de mi abuela había sido alterada por una fracción de milímetro. Los agentes no estaban entrando a mi oficina para arrestar a una víctima. Estaban entrando a un matadero meticulosamente preparado. Las pesadas puertas de roble macizo de mi oficina en la esquina no solo se abrieron. Fueron vulneradas. No hubo un toque cortés. No hubo vacilación. Las puertas se abrieron hacia adentro con una fuerza violenta y sincronizada que envió una ráfaga de aire sobre mi escritorio de caoba, haciendo revolotear los bordes de mis informes de cumplimiento trimestrales. Mi asistente ejecutiva, Sara, se quedó en el pasillo detrás de ellos, con el rostro completamente pálido y las manos flotando nerviosamente sobre su tableta. Parecía como si estuviera a punto de presenciar una ejecución.
4 hombres entraron a mi oficina. No llevaban los chalecos tácticos de Kevlar de una redada de la Unidad de Armas y Tácticas Especiales, ni las chaquetas cortavientos de una redada a nivel de calle. Llevaban trajes impecablemente confeccionados de color carbón oscuro. Se movían con la aterradora sincronización sin fricciones de los depredadores alfa que estaban completamente acostumbrados a entrar en las esferas más altas de las corporaciones estadounidenses y desmantelarlas por completo. El agente principal se detuvo exactamente a 3 pies del borde de mi escritorio. Era un hombre alto, de hombros anchos, de unos 40 años, con una mandíbula afilada, cabello prematuramente plateado y ojos que parecían pedernal astillado. No parpadeó y no ofreció un cortés saludo de buenos días. Simplemente metió la mano en el bolsillo del pecho del saco de su traje, sacó un estuche de credenciales de cuero gastado y lo abrió, dejando que el pesado escudo dorado de la Oficina Federal de Investigaciones captara la luz ambiental de mis ventanales. Victoria Sterling, dijo. Su voz era un barítono bajo y resonante que tragaba por completo el zumbido del tráfico de la ciudad en el exterior. No era una pregunta. Era un mazo golpeando madera. Soy el agente especial supervisor Jonathan Hayes, de la División de Delitos Financieros. Necesitamos que se aleje de su computadora. Mantenga las manos donde podamos verlas y póngase de pie. Los 3 agentes detrás de él se desplegaron de inmediato, asegurando el perímetro de la habitación. Uno se posicionó bloqueando las puertas de roble. Otro se movió silenciosamente hacia los ventanales, escaneando la calle de abajo. El tercero dio un paso ligeramente hacia la izquierda de Hayes, con la mano descansando de manera casual pero aterradora cerca del sutil bulto de un arma de fuego enfundada debajo de la chaqueta de su traje. Esperaban pánico. Esperaban el colapso típico y predecible de una ejecutiva de cuello blanco cuyo mundo prístino y aislado acababa de ser violentamente destrozado. Esperaban que yo hiperventilara, que exigiera un abogado, que los amenazara con las conexiones políticas de mi padre o que me derrumbara en lágrimas histéricas y teatrales. No hice absolutamente ninguna de esas cosas. Permanecí perfectamente sentada en mi pesada silla de cuero. No alcancé mi teclado. No levanté las manos en un gesto de rendición. Simplemente miré el escudo dorado y luego levanté lentamente los ojos para encontrarme con la mirada fría y dura del agente Hayes. Sostuve su mirada durante 3 segundos agonizantemente largos, estableciendo una línea de base de dominio absoluto e inquebrantable en mi propio territorio. Buenos días, agente Hayes, dije, con una voz tan plácida y suave como la superficie de un lago congelado. Hice un gesto elegante hacia los 2 sillones de cuero afelpado ubicados frente a mi escritorio. Por favor, tome asiento. ¿Puede Sara traerles a usted o a su equipo un café? ¿Un espresso, tal vez? Parece que ha tenido una mañana increíblemente ocupada. Los ojos de Hayes se entrecerraron una fracción de milímetro. La total ausencia de miedo en mi voz bloqueó momentáneamente sus circuitos psicológicos. No estaba acostumbrado a que los sospechosos ofrecieran hospitalidad mientras miraban por el cañón de una acusación federal. No estamos aquí para tomar café, señorita Sterling, dijo Hayes, bajando su tono una octava, abandonando el guión procesal por la intimidación pura. Dio un paso adelante y golpeó agresivamente un grueso sobre de papel manila sobre la superficie pulida de mi escritorio. Lo abrió, deslizando una serie de fotografías brillantes de alta resolución de 8x10 directamente en mi línea de visión. Hace 20 minutos, un juez federal nos otorgó una orden de emergencia para eludir el mecanismo de bloqueo maestro de la caja de seguridad 714 de First Metropolitan Depository, declaró Hayes, con una voz que destilaba un veneno frío y calculado. Una caja que está arrendada exclusivamente bajo su nombre legal, a la que se accede exclusivamente mediante su firma y que se mantiene exclusivamente con sus credenciales bancarias. Miré las fotografías. El flash de la cámara de los fotógrafos de la escena del crimen iluminó la brutal realidad de la traición de mis padres. La primera foto mostraba la pesada placa frontal de bronce de la caja de seguridad completamente destruida. La cerradura había sido perforada hasta convertirse en un desastre de virutas metálicas. La segunda foto mostraba el largo cajón de acero extraído sobre una mesa de visualización de terciopelo. Y allí estaba, anidado íntimamente contra el gastado estuche de madera forrado de terciopelo que contenía el anillo de zafiro de mi difunta abuela y sus delicadas perlas, estaban los ladrillos.
Docenas de ellos, fajos gruesos y pesados de billetes de $100 atados fuertemente con gruesas bandas elásticas industriales. El dinero se veía sucio, caótico y profundamente vulgar, descansando contra la elegante historia en tonos sepia de mi familia. Verlo en alta definición envió un pico de repulsión pura y no adulterada a través de mi sistema nervioso. Mis padres no solo habían usado mi nombre. Habían profanado las únicas cosas puras que le quedaban a mi familia. $850.000, señorita Sterling, continuó Hayes, apoyando pesadamente los nudillos sobre mi escritorio, invadiendo mi espacio personal. En moneda estadounidense cruda, no secuencial y no declarada, apilada justo al lado de su certificado de nacimiento y sus reliquias familiares. Hizo una pausa, dejando que el número astronómico colgara en el aire tranquilo de la oficina. Estaba esperando la fractura. Estaba esperando el momento en que mi armadura corporativa se agrietara. Hemos estado construyendo un caso bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado contra la corrupción de zonificación municipal durante 2 años, presionó Hayes, con los ojos buscando en mi rostro cualquier microexpresión de culpa. Sabíamos que los desarrolladores estaban pagando sobornos para acelerar los permisos comerciales. Simplemente no pudimos encontrar dónde se albergaba el efectivo hasta que citamos los metadatos financieros de los familiares inmediatos de todos los funcionarios de alto rango de la ciudad. ¿Usted? Pensó que la bóveda subterránea era un agujero negro. Pensó que su inmaculado historial de cumplimiento corporativo la hacía invisible. Se equivocó. Alargué la mano y tomé delicadamente la fotografía de la caja perforada. La sostuve por los bordes, estudiando la imagen con la precisión clínica y distante de un tasador de arte. ¿Me está arrestando, agente Hayes?, pregunté en voz baja, con los ojos aún fijos en la fotografía. Le estoy dando una ventana de oportunidad muy breve y muy estrecha para salvar el resto de su vida, respondió Hayes, perdiendo la paciencia. Se enfrenta a cargos federales por lavado de dinero, conspiración para cometer extorsión y evasión fiscal. Eso es un mínimo obligatorio de 20 años en una penitenciaría federal. Perderá su carrera. Perderá su licencia. Será completamente destruida. Ahora, puede ponerse de pie. Darse la vuelta y poner las manos en la espalda, o puede decirme exactamente quiénes son esos desarrolladores y podemos discutir un acuerdo de culpabilidad. Lentamente bajé la fotografía de nuevo al escritorio. Junté las manos, apoyándolas sobre la superficie de caoba, y levanté la vista hacia los 4 agentes fuertemente armados que me rodeaban. Agente Hayes, comencé, con una voz que transmitía la cadencia constante y autoritaria que usaba cuando desmantelaba cadenas de suministro corporativas fraudulentas. Soy la directora de cumplimiento corporativo de una empresa de logística de $3.000 millones. Dedico 80 horas a la semana a diseñar arquitectura financiera encriptada para prevenir exactamente el tipo de operación de contrabando de efectivo primitiva e idiota que acaba de describir. Me incliné un poco hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros, igualando su intensidad no con ira, sino con una lógica absoluta y aterradora. Si fuera a lavar $850.000 de dinero de sobornos ilícitos, no lo envolvería en bandas elásticas ni lo metería en una caja de metal subterránea, arrendada bajo mi propio número de seguro social principal, declaré limpiamente, dejando que el insulto a su inteligencia aterrizara a la perfección. Lo lavaría a través de una red descentralizada de empresas fantasma en las Islas Caimán utilizando la ofuscación de la cadena de bloques y lo repatriaría legalmente como dividendos de consultoría. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Dejaría un rastro de papel físico que condujera directamente a mi propia puerta delantera. Hayes se burló y se cruzó de brazos. Los criminales cometen errores estúpidos todo el tiempo, señorita Sterling. La arrogancia engendra negligencia. Su firma está en el registro de acceso del banco. Se requiere la llave para entrar. El dinero está en su caja. Una firma es solo tinta en una página. Para el agente Hayes, es un movimiento biológico que puede ser falsificado por cualquier aficionado con una caja de luz y un pulso firme, contrarresté sin problemas, sin romper nunca el contacto visual. Y una llave física no es más que latón fresado. Es una medida de seguridad arcaica y ridículamente vulnerable. Ninguna de esas cosas constituye una prueba biométrica e innegable de entrada. ¿En serio está tratando de decirme que alguien irrumpió en un depósito federal, falsificó su firma,
eludió a la guardia y depositó casi $1 millón en su caja sin su conocimiento? Preguntó Hayes, con la voz destilando un sarcasmo absoluto. ¿Esa es la defensa que va a utilizar? No, agente Hayes, dije. Una sonrisa lenta e increíblemente afilada finalmente tocó las comisuras de mi boca. No era una sonrisa de calidez. Era la sonrisa de un depredador viendo a su presa entrar voluntariamente en la trampa. Le estoy diciendo que no he puesto un pie dentro de First Metropolitan Depository en 8 meses. Pero sé exactamente quién lo ha hecho y sé exactamente cómo lo hicieron. Desvié la mirada hacia el grueso sobre de papel manila que aún descansaba sobre mi escritorio. Antes de que continuemos esta conversación y antes de que intente ponerme las esposas, dije, bajando el tono a una orden baja e intransigente, necesito que me diga exactamente qué colocó en la bolsa de evidencia principal junto al estuche de joyas de mi abuela. Específicamente. Un instrumento de escritura de resina negra vintage. Su equipo embolsó el bolígrafo. El agente Hayes se congeló. La postura agresiva y condescendiente se desvaneció instantáneamente de sus hombros. Me miró y luego miró las fotos. Una súbita y escalofriante comprensión asomó a sus ojos. ¿Cómo sabes sobre el bolígrafo?, susurró Hayes. No gritó. No golpeó el escritorio con las manos. Susurró la pregunta, con la voz despojada por completo de su arrogancia anterior, dejando atrás solo la confusión cruda e inquietante de un depredador que acababa de darse cuenta de que estaba parado en medio de una trampa. Los 3 agentes fuertemente armados que rodeaban mi escritorio cambiaron sutilmente de peso. La atmósfera en mi oficina de la esquina mutó fundamentalmente. Hace 30 segundos, yo era una ejecutiva corporativa aterrorizada que enfrentaba 2 décadas en una penitenciaría federal. Ahora, yo era la única persona en la habitación que realmente entendía la arquitectura del campo de batalla. Hace 8 meses, agente Hayes, dije, recostándome en mi pesada silla de cuero y entrelazando los dedos con una precisión lenta y deliberada. Bajé a la bóveda subterránea en First Metropolitan para recuperar mi pasaporte para una auditoría de cumplimiento corporativo en Ginebra. Cuando abrí la caja 714, noté una anomalía increíblemente menor, casi microscópica. Hice una pausa, dejando que mis ojos se desviaran sobre las fotografías brillantes de la escena del crimen que aún descansaban en mi escritorio de caoba, enfocándome en el estuche de madera forrado de terciopelo. El joyero de mi abuela ha descansado en la misma posición exacta, en la misma esquina exacta de ese cajón de acero durante 12 años, expliqué, con mi voz resonando clínicamente en la silenciosa oficina. Pero cuando lo abrí, la capa ambiental de polvo de terciopelo en la bisagra interior de bronce había sido alterada una fracción de milímetro. Alguien había tocado la caja. Alguien con acceso autorizado y sin impedimentos a mi relicario privado. Hayes me miró fijamente con sus ojos de pedernal muy abiertos, con los engranajes mentales rechinando mientras intentaba desesperadamente alcanzar una línea de tiempo que yo había comenzado hacía 240 días. Soy auditora senior, agente Hayes, dije suavemente, mientras la temperatura en la habitación caía en picado. Cuando encuentro una discrepancia en una cadena de suministro logístico, no alerto al sospechoso. No entro en pánico. Simplemente instalo un mecanismo para capturar el punto de falla en alta definición. Así que visité a un contratista de seguridad privado y altamente especializado en Zúrich y coloqué una pluma estilográfica vintage Montblanc Meister 149 de resina negra justo al lado de las perlas de mi abuela. Me incliné hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio, mirando a los ojos al agente especial supervisor de la Oficina Federal de Investigaciones. Era la hora de la autopsia técnica. El instrumento de escritura que su equipo de evidencia acaba de confiscar de mi caja de seguridad no contiene tinta, declaré, entregando el análisis rápido al estilo Sorkin con una autoridad sin fricciones. El cuerpo de resina alberga una lente de microóptica 4K para luz ultrabaja activada por movimiento y fabricada a medida, con un campo de visión de 120 grados. Está conectada a una tarjeta de memoria digital segura con un estándar de encriptación avanzada de 256 bits de grado militar. Alimentada por una microcélula inactiva de iones de litio que se activa exclusivamente cuando la luz ambiental de la bóveda golpea el sensor. Dejé que la densa y pesada terminología técnica colgara en el aire por un solo latido antes de entregar la traducción letal. En términos simples e innegables, agente Hayes, susurré, con una sonrisa fina como una navaja asomando a mis labios.
Es una cámara de seguridad microscópica y ha estado grabando silenciosamente el rostro, la voz y las acciones de cada ser humano que ha abierto ese cajón de acero durante los últimos 8 meses. El silencio en mi oficina era tan profundo que podía escuchar el tic-tac rítmico de mi reloj de pulsera analógico. Hayes tragó saliva con dificultad. La vena prominente de su cuello palpitaba. No me pidió permiso. No dudó. Inmediatamente giró la cabeza hacia la gente que estaba junto a las puertas de roble, un hombre más joven que sostenía una pesada computadora portátil de campo encriptada. Llame al equipo de la bóveda, ladró Hayes, con la voz chasqueando como un látigo. Dígale a recuperación de evidencia que aísle el bolígrafo Montblanc. Dígales que desenrosquen el cuerpo de resina. Extraigan la tarjeta de memoria digital segura y la conecten directamente a la terminal de campo. Quiero una transmisión segura y encriptada enviada a su computadora portátil ahora mismo. Muévase. El joven agente se apresuró, mientras sacaba un teléfono satelital seguro de su chaqueta y transmitía rápidamente las órdenes. Los siguientes 3 minutos fueron una clase magistral de pánico burocrático. Me senté perfectamente quieta, bebiendo mi agua mineral con hielo, viendo cómo la destrucción absoluta de su narrativa original se desarrollaba en tiempo real. Señor, el equipo de la bóveda tiene la tarjeta, anunció el joven agente, con los dedos volando sobre el teclado de su computadora portátil mientras la colocaba directamente sobre mi escritorio, frente a Hayes. Es una partición fuertemente encriptada. No podemos descifrar un estándar de encriptación avanzada de 256 bits en el campo sin la clave. Hayes me miró. No me exigió la contraseña. Me miró con la silenciosa y aterradora comprensión de que yo sostenía la correa y él era quien iba a buscar la evidencia. Alfa Romeo Tango 799. Bravo, recité limpiamente, sin perder un solo ritmo, repitiendo la secuencia alfanumérica aleatoria de memoria. Ponga en mayúsculas la alfa y la bravo. Signo de número al final. El joven agente escribió la clave de descifrado. Un pesado chasquido digital resonó en los altavoces de la computadora portátil cuando la partición se abrió. Tengo un directorio raíz, respiró el agente técnico, con los ojos escaneando la pantalla. Hay 14 archivos de vídeo separados, con fecha y marca de tiempo. Reproduzca el más reciente, ordenó Hayes, inclinándose sobre la computadora portátil, con las manos agarrando el borde de mi escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron completamente blancos. Póngalo en pantalla completa. Maximice el audio. La pantalla parpadeó en negro durante 1 milisegundo antes de que la transmisión de vídeo 4K cobrara existencia. La imagen era increíblemente nítida, iluminada por las duras luces fluorescentes del techo de la bóveda subterránea. El ángulo estaba posicionado desde la esquina inferior del cajón de acero, mirando ligeramente hacia arriba. Y allí, capturados en innegable alta definición a nivel federal, estaban los rostros de mis padres. Richard Sterling, el comisionado de la ciudad para la zonificación urbana, y Evelyn Sterling, su esposa filantrópica, estaban parados en la bóveda estéril. Estaban completamente solos. No estaban siendo coaccionados. No estaban bajo presión. Estaban riendo. Dios, odio bajar a este sótano polvoriento, se quejó la voz de mi madre a través de los altavoces de la computadora portátil. Con un tono que destilaba desdén de clase alta. Metió la mano en su bolso de diseñador Hermes y sacó 4 ladrillos gruesos y pesados de billetes de $100 envueltos en bandas elásticas industriales. Es el costo de hacer negocios, Evie. Mi padre se rió entre dientes, con su voz resonando limpiamente en la grabación. Metió la mano en la caja y sus manos cuidadas empujaron descuidadamente el delicado joyero de madera de mi abuela a un lado para hacer espacio. La falta de respeto visceral hizo que mi estómago se revolviera violentamente, pero mantuve mi rostro como una máscara absoluta de piedra. El grupo de desarrollo Marcus pagó la tarifa de zonificación acelerada en su totalidad, se jactó Richard, arrojando el dinero en efectivo al fondo de mi caja de seguridad. 300.000 imposibles de rastrear. Y la mejor parte, si el Comité de Ética del Estado alguna vez audita mis cuentas. No encontrarán ni un solo centavo. El impecable historial de cumplimiento corporativo de Victoria es el mejor escudo político que he construido. Nunca sospecharían de la hija sobresaliente. En la pantalla, Evelyn se rió, un sonido cruel y agudo.
Metió la mano en la caja, directamente en el marco de la cámara oculta. Recogió casualmente el antiguo anillo de zafiro de mi abuela. Se lo probó en el dedo índice, admirándolo bajo las luces de la bóveda. ¿Crees que ella siquiera revisa esta caja?, preguntó Evelyn, sacándose el anillo y tirándolo descuidadamente de nuevo en el estuche de madera. Trabaja 80 horas a la semana. Está demasiado ocupada auditando manifiestos de envío como para notar que estamos usando su pequeña cápsula del tiempo como un fondo para emergencias. Déjala trabajar, sonrió Richard, cerrando de golpe el pesado cajón de acero, sumergiendo la transmisión de vídeo en una absoluta y total oscuridad. El vídeo terminó. La oficina volvió a caer en un silencio ensordecedor y sofocante. El agente Hayes se levantó lentamente de la computadora portátil. El investigador agresivo y de mirada dura que había entrado en mi oficina 10 minutos antes, listo para destruir mi vida, había desaparecido por completo. Se quedó mirando la pantalla negra de la computadora, procesando la magnitud pura y sociópata de la traición que acababa de presenciar. Había pasado 2 años persiguiendo al comisionado de la ciudad, y la propia hija del hombre acababa de entregárselo en bandeja de plata en resolución 4K con confesiones de audio completas. Hayes giró lentamente la cabeza y me miró. Usaron su historial inmaculado para proteger una red de extorsión de $1 millón, susurró Hayes. El asco absoluto era evidente en su voz. Miró las fotografías de la escena del crimen del dinero descansando contra mis reliquias familiares, entendiendo finalmente a la verdadera víctima del crimen. Inculparon a su propia sangre. Iban a dejar que usted asumiera la culpa. Sí, agente Hayes, eso iban a hacer, dije suavemente. Cerrando la carpeta de archivos en mi escritorio con un chasquido clínico y definitivo, me levanté de mi silla de cuero, alisando mi falda color carbón, reclamando la autoridad vertical absoluta de la habitación. Pero como mencioné antes, dije, bajando la voz a un susurro helado y letal. Soy auditora corporativa senior. Cuando encuentro un parásito en mi sistema, no me limito a documentarlo. Lo erradico. Ahora, agente Hayes, discutimos cómo usted y yo vamos a arrestar al comisionado de la ciudad. El silencio en mi oficina de la esquina ya no era tenso. Era enteramente deferencial. Los 3 agentes subalternos que hace apenas unos momentos estaban a punto de ponerme ataduras de plástico por la fuerza, ahora me miraban como si fuera una técnica de explosivos que acababa de desactivar casualmente una ojiva nuclear con un clip de papel doblado. El agente especial supervisor Jonathan Hayes extendió lentamente la mano y cerró la tapa de la computadora portátil de campo encriptada. Dejó escapar una exhalación larga y pesada. Fue el sonido inconfundible de un hombre que había pasado 2 años agonizantes golpeándose la cabeza contra una pared de ladrillos burocrática, solo para ver cómo esa pared se derrumbaba repentinamente en polvo fino a sus pies. Nos permitió ejecutar una redada federal, dijo Hayes, con la voz en una mezcla de asombro absoluto y profundo respeto profesional. Se pasó una mano por el cabello prematuramente plateado. Sabía que estaban usando la caja. Tenía la evidencia en vídeo 4K hace 8 meses. ¿Por qué no entró simplemente al edificio J. Edgar Hoover en Washington y le entregó la memoria a mi división? ¿Por qué dejó que llegara al punto en que perforamos su bóveda? Por la liquidez operativa de un político corrupto y atrincherado, agente Hayes, respondí suavemente, recostándome en mi pesada silla de cuero y ajustando delicadamente los puños de mi chaqueta color carbón. Mi padre es un comisionado de la ciudad con 3 décadas de poder político acumulado. Cena con jueces federales. ¿Juega al golf con el fiscal de distrito? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la madera de caoba, y mi voz se redujo a una precisión quirúrgica e intransigente. Si simplemente le hubiera enviado por correo una tarjeta de memoria, mi padre habría movilizado a un pequeño ejército de despiadados abogados de apelación. Habría afirmado que el vídeo era un engaño digital profundo generado por rivales políticos. O peor aún, habría afirmado que el dinero era una donación de campaña anónima y legítima que había guardado temporalmente en mi caja para su custodia hasta que pudiera declararla adecuadamente. Habría atado a su división en una corte federal durante una década, desangrando a los contribuyentes. Hice una pausa, dejando que mis ojos se clavaran en su dura mirada, entregando la autopsia técnica letal de mi propia estrategia. No solo necesitaba que viera el crimen, agente Hayes.
Necesitaba que estableciera una cadena de custodia federal irrompible e innegable. Necesitaba que su equipo de recuperación de evidencia perforara físicamente esa placa frontal de bronce. Documentara los números de serie exactos de la moneda cruda y la embolsara bajo una orden de incautación del título 18 antes de que mi padre se diera cuenta de que estaba bajo investigación. Dejé que el pesado silencio se instalara en la habitación antes de entregar la traducción. En términos tácticos simples, dije, con una sonrisa fría y delgada como una navaja asomando a mis ojos. No podía simplemente darle la prueba. Tenía que dejar que vaciara su billetera primero, para que no pudiera permitirse el lujo de pelear contra usted cuando finalmente lo metiera en una jaula. Hayes me miró. Una sonrisa lenta, oscura e increíblemente peligrosa se dibujó en su rostro. Metió la mano dentro de la chaqueta de su traje a medida, sacó su radio táctica encriptada y miró a sus 3 agentes subalternos. Retírense por completo, ordenó Hayes, con la voz resonando con absoluta autoridad. La señorita Sterling no es una sospechosa. Es la informante confidencial más valiosa que esta división ha visto en una década. Se volvió hacia mí, apoyando la cadera contra el borde de mi escritorio, cruzando los brazos. La dinámica se había invertido por completo. Yo ya no era el sujeto de un interrogatorio. Yo era la arquitecta de la operación. Entonces, directora Sterling, murmuró Hayes. Había un destello de anticipación depredadora en sus ojos. ¿Cómo quiere jugar esto? Tengo suficiente causa probable en este momento para enviar a un equipo de armas y tácticas especiales de 20 hombres a arrancar las puertas de caoba de su propiedad de sus bisagras. No, dije al instante, con tono agudo y despectivo. Si asaltan la finca suburbana, él entra inmediatamente en modo político. Llama a su secretario de prensa. Se hace la víctima de una cacería de brujas partidista para las noticias de las 6. Hacemos esto discretamente. Lo hacemos aquí. ¿En mi territorio? Extendí la mano sobre el escritorio y tiré de mi teléfono inteligente hacia mí. Mi padre piensa que me están arrestando en este momento, expliqué, con la voz volviéndose aterradoramente tranquila. Está sentado en casa bebiendo un whisky escocés caro, esperando que el gerente del banco confirme que su hija ha asumido la culpa por su red de extorsión. Voy a llamarlo. Le voy a decir que estoy aterrorizada. Que la Oficina Federal de Investigaciones está destrozando mi oficina y que lo necesito desesperadamente. Hayes asintió lentamente, comprendiendo al instante la guerra psicológica en juego. Vendrá. O, querrá estar en la habitación para asegurarse de que no digas nada accidentalmente que lo implique. Vendrá a gestionar las consecuencias y a jugar al héroe. Exactamente, dije, desbloqueando mi teléfono. Y cuando cruce esas puertas de roble, esperando encontrar a una hija quebrantada e histérica suplicando por un abogado. Usted le va a presentar el bolígrafo Montblanc. Toqué la pantalla, marqué el número de celular privado de mi padre y puse el dispositivo en altavoz. El rítmico tono de marcación resonó fuertemente en la silenciosa oficina. Los 4 agentes fuertemente armados permanecieron en absoluto silencio, observando cómo se desarrollaba una clase magistral de engaño corporativo. ¿Victoria? La voz de Richard crujió a través del altavoz después del segundo tono. Sonaba apropiadamente adormilado, pero la vibrante tensión subyacente en su voz era inconfundible para cualquiera que lo conociera. Estaba actuando. Papá, Jade. No solo pronuncié la palabra. Destrocé mis cuerdas vocales. Obligué a mi diafragma a contraerse rápidamente, haciendo que mi respiración sonara superficial, irregular y completamente fuera de control, imitando los síntomas fisiológicos exactos de un ataque de pánico severo. Dejé que una lágrima genuina de pura adrenalina concentrada pinchara el rabillo de mi ojo, permitiendo que la emoción cruda se filtrara directamente en mi voz. Papá, por favor, tienes que venir a la oficina ahora mismo, sollocé, agarrando el borde del escritorio de caoba con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos, vendiendo la realidad física del terror. Trae a mamá, por favor. Victoria, cálmate. ¿Qué está pasando?, exigió Richard, adoptando el tono retumbante perfecto de un patriarca ferozmente protector. La Oficina Federal de Investigaciones está aquí, papá, grité, dejando que una nota de absoluta histeria quebrara mi voz. Están en mi oficina. El gerente del banco llamó.
Abrieron con taladro la caja 714 en First Metropolitan. Dijeron que encontraron cientos de miles de dólares en efectivo. Creen que estoy lavando dinero, papá. Tienen esposas. No sé qué hacer. Hubo una pausa en la línea. Fue solo una fracción de milisegundo, pero lo escuché. Escuché la microscópica exhalación de alivio profundo y enfermizo de mi padre. Fue el suspiro de un monstruo, al darse cuenta de que su escudo humano había absorbido con éxito la bala. No les digas ni una palabra más, Victoria, ordenó Richard, con la voz destilando una falsa indignación moral. Invoca tu derecho a un abogado inmediatamente. Tu madre y yo nos subimos al auto ahora mismo. Estamos a 20 minutos. Voy a llamar al comisionado de policía. Nadie toca a mi hija. ¿Me escuchas? Mantente fuerte. Por favor, date prisa, gimoteé patéticamente. Y luego mi dedo tocó el botón rojo, cortando la conexión. Las lágrimas falsas se desvanecieron al instante. La respiración irregular y la hiperventilación se detuvieron. Mi ritmo cardíaco volvió a caer a unos constantes y clínicos 60 latidos por minuto. Alisé mi chaqueta, levanté la vista hacia el agente Hayes y mi rostro se convirtió en una máscara de absoluta y aterradora piedra. El comisionado de la ciudad está en camino, declaré sin expresión. 22 minutos después, las pesadas puertas de roble de mi oficina se abrieron de nuevo. Mi asistente ejecutiva, Sarah, ni siquiera intentó detenerlos. Richard y Evelyn Sterling marcharon hacia el área de recepción con la impresionante y cegadora arrogancia de la élite política intocable. Richard llevaba un traje azul marino a medida y una corbata plateada, el uniforme de un hombre acostumbrado a dar órdenes y hacer que el mundo se doblegara inmediatamente a su voluntad. Evelyn estaba envuelta en una gabardina de cachemira de $1000, con el rostro contraído en una máscara impecable de indignación maternal. Irrumpieron en mi oficina listos para interpretar la producción teatral más grandiosa de sus vidas. Estaban completamente preparados para actuar horrorizados ante las acusaciones, amenazar a la agencia federal con la ruina política y observar con delicadeza y tragedia cómo su única hija era llevada a una prisión por un crimen que ellos la habían incriminado meticulosamente. Pero la escena en la que entraron fue total y catastróficamente incorrecta. Yo no estaba esposada. No estaba llorando. Estaba sentada perfectamente derecha detrás de mi escritorio de caoba, con las manos cruzadas elegantemente frente a mí, luciendo completamente serena. El agente especial supervisor Hayes estaba apoyado casualmente contra el borde de mi escritorio, con los brazos cruzados, mirando la puerta con una sonrisa depredadora. La computadora portátil de campo encriptada estaba abierta y girada completamente para que la pantalla diera a la puerta. Estaba en pausa en un fotograma congelado y brillantemente claro en resolución 4K del rostro de Richard, riendo dentro de la bóveda subterránea, sosteniendo un ladrillo de billetes de $100. Richard se detuvo en seco. El cuero pulido de sus costosos zapatos italianos patinó un poco sobre el piso de madera dura. Evelyn chocó contra su espalda, dejando escapar un jadeo agudo y confuso. Victoria, ¿qué es esto?, exigió Richard. Su voz vaciló. La retumbante autoridad patriarcal se evaporó repentinamente de su pecho mientras su cerebro intentaba desesperadamente procesar la anomalía visual frente a él. Me miró a mí y luego a Hayes. Agente, soy el comisionado de la ciudad, Richard Sterling. Exijo saber por qué está acosando a mi hija. El agente Hayes no dijo una palabra. No lo necesitaba. Simplemente me miró, cediendo la palabra a la verdadera autoridad en la habitación. Me levanté lentamente. Caminé alrededor del borde de mi pesado escritorio de caoba, con los tacones de mis zapatos haciendo clic rítmicamente contra el suelo hasta que estuve parada a exactamente 2 pies frente al hombre que había cambiado mi libertad por un fajo de dinero sucio. No me están acosando, papá, dije, con mi voz completamente desprovista de emoción. Un instrumento quirúrgico frío preparándose para hacer el corte final. Solo están devolviendo algunas de las joyas de la abuela. Aunque sí tenían algunas preguntas sobre el bolígrafo Montblanc. El bolígrafo Montblanc. El cerebro de Richard, acostumbrado a décadas de hábiles maniobras políticas y acuerdos municipales de trastienda, se estancó por completo. Me miró fijamente, frunciendo el ceño, intentando desesperadamente contextualizar el instrumento de escritura que acababa de mencionar.
Luego, lenta y agónicamente, su mirada se desvió de nuevo hacia la computadora portátil de campo encriptada que descansaba sobre mi escritorio de caoba. No le di tiempo a formular una mentira. No le di oxígeno para tejer una narrativa política. Simplemente pasé mi mano junto al agente Hayes, extendí mi dedo índice y toqué la barra espaciadora. La transmisión de vídeo en 4K cobró vida en el silencio sepulcral de mi oficina en la esquina. El audio era impecable, capturado por el micrófono de alta fidelidad oculto dentro del cuerpo de resina del bolígrafo. El sonido de las voces de mis padres, arrogantes, burlonas y profundamente incriminatorias, rebotó en los ventanales. El grupo de desarrollo Marcus pagó la tarifa de zonificación acelerada en su totalidad. La voz digital de Richard se jactó a través de los altavoces de la computadora portátil, perfectamente sincronizada con su imagen en alta definición, arrojando los ladrillos de billetes de $100 atados con bandas elásticas en mi caja de seguridad. 300.000 imposibles de rastrear. Y la mejor parte, si el Comité de Ética del Estado alguna vez audita mis cuentas, no encontrarán ni un solo centavo. El impecable historial de cumplimiento corporativo de Victoria es el mejor escudo político que he construido. Vi cómo la sangre drenaba completa y totalmente del rostro de mi padre. El traje azul marino a medida de repente parecía quedarle 3 tallas más grande. El retumbante e intocable comisionado de la ciudad se evaporó, dejando atrás a un hombre aterrorizado de 65 años viendo su propia ejecución digital. Luego, el vídeo cambió a Evelyn. Su risa clara y luego cruel llenó la habitación mientras recogía el antiguo anillo de zafiro de mi abuela, probándoselo en el dedo bajo las duras luces de la bóveda. ¿Crees que ella siquiera revisa esta caja? Trabaja 80 horas a la semana. Está demasiado ocupada auditando manifiestos de envío como para notar que estamos usando su pequeña cápsula del tiempo como un fondo para emergencias. Evelyn retrocedió físicamente tambaleándose. La gabardina de cachemira de $1000 se deslizó de sus hombros, amontonándose inútilmente en el piso de madera dura. Se llevó una mano temblorosa a la boca, y un horrible y ahogado jadeo escapó de su garganta. Me miró con los ojos muy abiertos por un terror tan puro que bordeaba la locura. Volví a presionar la barra espaciadora. El vídeo se detuvo, congelándose en el encuadre exacto de Evelyn arrojando descuidadamente la sagrada reliquia familiar de regreso a la caja de madera como si fuera un pedazo de plástico barato. Y tenías razón en una cosa, mamá, dije, con mi voz resonando clínicamente en el silencio sofocante. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio, dejando que la temperatura de cero absoluto de mi ira se irradiara en sus huesos. Si trabajo 80 horas a la semana auditando cadenas de suministro. Cazo anomalías logísticas para ganarme la vida. Rastro fracciones microscópicas de un centavo a través de fronteras internacionales. Honesta y verdaderamente creíste que no notaría una alteración en mi propia bóveda privada. Evelyn no pudo hablar. Simplemente sacudió la cabeza frenéticamente, y lágrimas de absoluto pánico arruinaron instantáneamente su inmaculado maquillaje. Dirigí mi atención de nuevo al comisionado de la ciudad. No solo falsificaste una llave, papá, susurré, bajando el tono a una precisión quirúrgica e intransigente. Convertiste toda mi vida en un arma. Tomas mi historial limpio, la carrera por la que sangré, la reputación que construí, y los usaste como un chaleco antibalas para tu red de extorsión. Estabas perfectamente dispuesto a dejarme pudrir en una penitenciaría federal durante 20 años. Para que pudieras seguir bebiendo whisky escocés caro en tu finca hecha a medida. Victoria, por favor. Richard habló con dificultad. Su voz era un silbido delgado y patético. Levantó sus manos temblorosas, con las palmas hacia afuera, como si intentara alejar físicamente la realidad de la habitación. No es lo que parece. El vídeo está fuera de contexto. El grupo Marcus, ellos hicieron una contribución de campaña. No fue un soborno. Solo lo estaba guardando allí temporalmente. Tienes que decírselo, Victoria, eres mi hija. Tienes que proteger a tu familia. Lo miré con el asco clínico y distante de una científica examinando un parásito bajo un microscopio. Tú no eres mi familia, Richard, declaré limpiamente, cortando el vínculo biológico con absoluta finalidad. Eres un punto de corrupción localizado en mi red logística y acabo de ponerte en cuarentena con éxito.
Di un paso deliberado hacia atrás, despejando la línea de visión entre mis padres y los 4 agentes fuertemente armados que esperaban. Miré al agente especial supervisor Jonathan Hayes y le di un solo asentimiento sutil. Hayes se apartó del borde de mi escritorio de caoba. La sonrisa depredadora en su rostro había desaparecido por completo, reemplazada por el aplastante y aterrador peso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Richard Sterling, Evelyn Sterling, ordenó Hayes, con su voz de barítono destrozando los últimos restos de su burbuja política de élite. Alcanzó las pesadas esposas de acero en su cinturón táctico. Ambos están bajo arresto por conspiración para cometer extorsión, lavado de dinero sistémico y violaciones graves de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. No, Arthur, haz algo, chilló Evelyn histéricamente cuando 2 agentes subalternos le agarraron los brazos, torciéndolos con fuerza detrás de su espalda. El clic de los dientes de metal cerrándose alrededor de sus muñecas resonó violentamente en la oficina. Richard no luchó. Cuando el agente Hayes le agarró las muñecas y cerró de golpe las pesadas esposas de acero, el comisionado de la ciudad simplemente se aflojó. La realidad del vídeo 4K había lobotomizado por completo su voluntad de resistir. Sabía con absoluta certeza matemática que ningún abogado en el planeta Tierra podría vencer una confesión en alta definición grabada directamente dentro de un depósito federal. Tienen derecho a permanecer en silencio, recitó Hayes suavemente, volteando a Richard para que mirara hacia las puertas de roble. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Me quedé perfectamente quieta detrás de mi escritorio, con las manos cruzadas elegantemente frente a mí y vi cómo la Oficina Federal de Investigaciones sacaba a mis padres de mi inmaculada oficina en la esquina. Sara, mi asistente ejecutiva, estaba en el pasillo con los ojos muy abiertos, viendo al intocable comisionado de la ciudad y a su filantrópica esposa siendo conducidos hacia los ascensores de servicio con hierros federales. No miraron hacia atrás. No tenían las fuerzas. Las consecuencias fueron una obra maestra de la eficiencia federal. Debido a que le había entregado al agente Hayes una cadena de custodia irrompible e innegablemente autenticada, el Departamento de Justicia ni siquiera necesitó ofrecer un acuerdo de culpabilidad. Dejaron caer el martillo con fuerza bíblica. Bajo la ley de organizaciones corruptas, se ejecutó la confiscación total e inmediata de los activos. Confiscaron la extensa propiedad suburbana. Congelaron las cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán que Evelyn había manejado meticulosamente. Subastaron los autos de lujo, las acciones del club de campo y la colección de arte. El Comité de Ética del Estado desmanteló públicamente el legado político de 30 años de Richard, borrando su nombre de cada edificio municipal que alguna vez había tocado. 14 meses después, un juez federal condenó a Richard a 22 años en una penitenciaría de máxima seguridad. Evelyn, completamente incapaz de manejar la brutal realidad de un centro correccional de mujeres, se convirtió en testigo del Estado contra otros 3 funcionarios corruptos de la ciudad solo para asegurar una sentencia reducida de 15 años. Estaban permanente y desesperadamente arruinados. En cuanto a mí, First Metropolitan Depository emitió una profunda y humillante disculpa por la brecha de seguridad. Pagaron por una nueva puerta de bóveda de titanio de última generación y restauraron por completo el joyero de mi abuela. La empresa de logística para la que trabajaba no me despidió. De hecho, la junta directiva estaba tan profundamente aterrorizada y simultáneamente impresionada por mi despiadada destrucción quirúrgica de un comisionado de la ciudad en funciones que me ascendieron a directora de riesgos apenas 3 semanas después. Me siento en la misma oficina de la esquina. El escritorio de caoba está impecable. Los ventanales del piso al techo todavía dan a la ciudad que ayudé a limpiar. Y mi historial federal permanece absoluta y perfectamente impecable. Si tus propios padres te robaran las llaves, violaran tu santuario privado más sagrado y usaran tu nombre limpio para esconder $1 millón de dinero de sobornos ilegales, ¿les habrías dado la oportunidad de explicarse? ¿O habrías instalado una cámara microscópica 4K, le habrías entregado la clave de descifrado a la Oficina Federal de Investigaciones y habrías visto cómo los sacaban esposados de tu oficina corporativa? Déjame saber exactamente cómo manejarías este nivel de traición familiar sociópata en los comentarios a continuación. Si te encantó esta historia de justicia fría y calculadora, dale me gusta, suscríbete al canal y te veré en la próxima historia.